Ahora sí, Francisco. Bueno, buen día para todos, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por la invitación a presentar hoy este trabajo que venimos haciendo, y también a la gente del SUL también por la organización de la jornada. Bueno, como bien decía Claudio, lo que vamos a presentar es un estudio que es parte de un proyecto más general, se llama, o le dimos en llamar, Estudio de la Rentabilidad Económica de la Tecnología de Riego Suplementario en Pasturas y en Sistemas Productivos, y vamos a hablar algo de incertidumbre también, como esto de la variabilidad que venimos hablando. Es un trabajo conjunto que venimos haciendo desde la Universidad Ort, estamos participando de este proyecto que decía más general. Yo también soy investigador de CIMBE, Centro de Investigaciones Económicas, y Camila Miasoro es asistente de investigación en Ort. Bueno, este trabajo, como decía, es parte del proyecto Oportunidades de Mejora de la Sostenibilidad en Sistemas Regados de Cultivos y Pasturas, que se viene desarrollando en INIA. Nosotros entramos en este proyecto para dar una mano en la contabilización o evaluación de resultados económicos de estos datos que se iban generando en este proyecto. La idea es, como decía, el estudio de la rentabilidad económica, la incorporación de riego en pasturas, pero sobre todo pensando en sistemas ganaderos. Lo otro que también mencioné al pasar, además de la rentabilidad económica, queremos contemplar este efecto en la variabilidad de la producción que involucra la introducción del riego suplementario. Y por otro lado, en cierta medida también, la elección de los datos que estamos utilizando para presentar acá tiene el objetivo de hacer la comparación de la producción de pasturas bajo riego respecto a secano. Entonces, en cierta medida, esto lo que nos está haciendo es acotar un poco la disponibilidad de datos que vamos teniendo al querer contemplar todos estos objetivos de manera simultánea. Entonces, por ejemplo, el hecho de querer comparar la producción en riego y secano básicamente nos implica que tenemos que tener datos de producciones similares en ambos sistemas. El hecho de que queramos incluir la incertidumbre en la producción implica que necesitamos de alguna forma contemplar datos que evolucionan a lo largo del tiempo o que tengan una dispersión geográfica de alguna forma para capturar esa variabilidad. Entonces, al final del día nos encontramos con datos experimentales de los ensayos que recién comentaba Claudio en el Junco, en el departamento de Salto, que ahora voy a detallar un poquito. Y bueno, y eso tiene algunas ventajas, como decía, de aprovecharse de la variabilidad, de comparar riego y secano, tener datos de costos, que es lo que ocurre un poco en esos experimentos, donde se van contabilizando de manera sistemática los costos. Pero como decía, tenemos algunas restricciones como las pocas observaciones que tenemos. Entonces, contra esas cosas estuvimos peleando en este tiempo para poder mostrar algunos resultados en esta presentación. Entonces, estas parcelas experimentales en este establecimiento, el Junco, en el departamento de Salto, son parcelas que tienen una extensión total de 8 hectáreas, pero cada tamaño de parcela es de aproximadamente 1 hectárea. Se busca analizar diferentes cultivos, diferentes cultivos y pasturas, pero en este caso nosotros nos enfocamos solo en las pasturas, con pastoreo animal directo, y donde, bueno, como decía, hay ensayos que tienen un tratamiento en riego y un control en secano. Entonces eso es lo que nos resultaba atractivo para el objetivo que teníamos. Y por otro lado, en estas parcelas el sistema de riego utilizado es riego por desnivel, del estilo del que estuvimos viendo hoy en la recorrida de campo, y con características muy similares, sobre todo por el hecho de una baja necesidad de inversión inicial en términos de
construcción de represa o de bombeos necesarios para llevar el agua a la parcela, debido a que en este ejemplo particular, en este caso en particular, eso se realiza por desnivel y bueno, en ese caso la represa ya era parte del sistema, por lo tanto esos costos no están incluidos en este caso, pero es algo que podemos discutir más en detalle más adelante. Entonces, en este estudio vamos a utilizar el ensayo cuyo cultivo o su pastura es trébol blanco y festuca. En estos ensayos se hicieron tratamientos que se buscaba evaluar distintos anchos de melga, que hoy vimos un ancho de melga fijo, pero acá bueno, hay tratamientos con distintos anchos. También de láminas de riego, acá en el caso que vimos hay un ancho fijo, pero también acá se probaban distintas láminas. Tienen un control en secano y por otro lado utilizamos datos que son bastante, más de 10 años de antigüedad, un total de 4 años en total, pero que cumplían estas características que recién decíamos. Sobre estos ensayos, el atractivo que también tiene es la recolección de información sobre producción de materia seca, sobre costos tanto de implantación de las pasturas como también de mantenimiento anual de ellas, tanto en secano como riego, y que voy a comentar más adelante, pero estos costos nosotros los trasladamos al momento actual como para actualizarlos y mantener la producción de esos años, pero evaluada en este periodo, o sea, ahora el 2024. Bueno, esperando que haya quedado clara un poco cómo queremos acotar este estudio, cómo hemos acotado este estudio, vayamos un poco a los resultados que surgen de estos ensayos. Si cualquier duda o pregunta que tengan en el correo de charla, me pueden detener sin problema. Trataré de responder lo mejor posible. Si la cosa se complica, capaz que le pido a Claudio que me dé una mano. Bueno, acá lo que tenemos es la producción de materia seca en estos años, separada, si se quiere, por cada uno de los tratamientos que se realizaron. Estos valores que ustedes ven acá, bueno, para explicarlos un poco, al principio los primeros son la producción de materia seca para el ensayo de ancho de melga para los distintos anchos, 6 metros, 9 metros y 12 metros de ancho, y después lámina de riego cuando tenemos el control de secano y además láminas de 20, 40 y 60. El objetivo de estos ensayos claramente está en evaluar no solo la diferencia entre riego y secano, sino también cuál de estas formas de sistematización de la chacra son más convenientes. Nosotros el foco lo vamos a poner principalmente en la diferencia entre riego y secano, porque vamos a ver que entre los distintos tratamientos de riego no hay demasiada diferencia, cosa que capaz que ustedes ya están captando por los valores que ven ahí, que están medio chicos, pero espero que se vean. Luego, en términos de cómo se recolectaron estos datos, se recolectan utilizando jaulas para evaluar el corte. Acá ustedes tienen el promedio en cada tratamiento, o sea, 6 metros, 9 metros, pero en realidad esto tiene varias repeticiones. Esto a nosotros nos sirve mucho a los efectos de capturar esa variabilidad que decía. Pero en realidad son muy pocas observaciones, son 12 observaciones que tenemos por cada uno de esos tratamientos. Y con esas 12 observaciones, por ejemplo, en secano hay 2 observaciones de la lámina de riego, hay 12 observaciones de la lámina del ancho de melga de 6 metros. Entonces son muy pocas observaciones para poder capturar y estimar correctamente un promedio y también una variabilidad. O sea que ahí es donde se empieza a complicar la cosa para tratar de evaluar estos ensayos y sobre todo comparativamente. Y después otra cosa que quiero también hacer hincapié es que estamos haciendo un supuesto acá de que esto es discutible, estamos tratando de explicitar todos los supuestos que hacemos, que tiene que ver con la tasa de aprovechamiento de
de la pastura. O sea, esto quiere decir que en realidad esto es el 60% de lo que está contabilizado como producción. ¿Tá? Bueno, dicho esto, nuestro objetivo era capturar, decía, esta variabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque es bastante aceptado ya a esta altura, que, tanto en cultivos pero también en pasturas, que el uso del riego disminuye la volatilidad de la producción a lo largo de los años. Entonces, ¿cómo podemos capturar eso? Bueno, en este caso con estos datos de ensayos. Capaz que en la charla anterior, al tener más periodos de tiempo de producción de materia seca, es una buena alternativa también para poder evaluar y de hecho se comentaba, o sea, destacaba la importancia de esa variabilidad de la producción de todos los años. Bueno, acá lo queremos comparar cómo ocurre eso con el caso de secano. Entonces, al tener muy pocas observaciones, tenemos que ir por algún método estadístico que nos permita generar una distribución de probabilidad. Digamos, bueno, yo sé que voy a tener un promedio de producción, voy a tener una determinada variabilidad, que eso surge de los datos observados, y le vamos a ajustar una distribución de probabilidad, que va a decir, básicamente, tiene un determinado promedio, una determinada variabilidad y una determinada forma, tanto para los tratamientos en riego como para el control en secano. Estos datos que están acá abajo, en realidad, son mucho número, pero básicamente los datos observados, o sea, lo que nosotros, en base a los datos observados y la distribución de probabilidad que generamos, lo que podemos ver es que hay un promedio de producción en secano, que es esta primera columna, que es bastante más bajo que la producción con los ensayos con riego, ¿sí? Que son los que están acá en esto en negrita. Tanto para el tratamiento de ancho de melga como para los de lámina de riego. La lámina de riego tiene su producción promedio en secano y una producción más alta en promedio bajo riego. Pero miren esto acá, que es lo que le llamamos el coeficiente de variación, que es un indicador que me mide la variabilidad de esa producción a lo largo del tiempo y que me capturó esta distribución que le pudimos ajustar. Lo que me dice es que el coeficiente de variación, o sea, cuanto más alto quiere decir que es más variable. En el caso del secano es de 30% respecto al promedio. Si alguno se acuerda de esto de estadística, le va a ayudar un poco, pero bueno, cuanto más alto, más variable. En secano, en el caso de la lámina de riego, del ensayo de lámina de riego es 40%, y la variabilidad en los ensayos de riego, si se dan cuenta, es más o menos la mitad de la variabilidad anterior, en porcentaje de su propia media. O sea que es una reducción importante en la variabilidad que se observa y que se puede capturar de esos datos observados. Esto queda más fácil de verlo en una gráfica. En la izquierda está el tratamiento de los anchos de melga, a la derecha el tratamiento de lámina de riego. La curva esta en rojo es naturalmente el secano, que está corrido hacia la izquierda porque tiene un promedio más bajo en ambos casos. Y lo que no se observa mucho ahí es si es menos volátil, o sea, si esa campana que ustedes ven ahí es más dispersa o no. Y en realidad eso es lo que estaba diciendo ese coeficiente de variación. Es notoriamente más dispersa, menos dispersa en los ensayos con riego porque para una media mayor tiene una dispersión más chica. O sea, esa campana es casi igual, pero en realidad está corrido para la derecha. O sea, proporcional a su media es bastante más compacta o bastante más menos dispersa. Bueno, hasta acá estamos hablando de producción. Pero bueno, la charla iba por el lado también de la rentabilidad económica de estos ensayos. Entonces lo que hicimos fue, bueno, pasemos a margen bruto esta producción, utilizando
valores de referencia de precios y utilizando costos de referencia, que en realidad son los costos que se utilizaron en ese, o sea, los costos correspondientes a la propia implantación de los cultivos y mantenimiento. Entonces voy a explayarme un poquito sobre eso. Los ingresos, bueno, asumían, como decía, que la producción de materia seca tiene una determinada tasa de aprovechamiento. Se asume una tasa de conversión. Esa tasa de conversión está en el entorno de lo que, bueno, se presentó en los números anteriores, alrededor de 20 kilos de materia seca por kilo de peso vivo. Y después tomamos una categoría de ganado, que en este caso son novillos gordos, y tomamos los promedios de los últimos 5 años. Acá lo que quiero aclarar es que más allá de que los datos, y lo repito, más allá de que los datos corresponden a ensayos que se hicieron desde el 2010 al 2014, todos estos valores están traídos al 2024. ¿No? Tanto de los ingresos, como recién decía, como también de los costos. En los ensayos se registró el costo de toda la implantación y los costos de mantenimiento en todos esos años, que nosotros teníamos las cantidades físicas, digamos, de esos costos, que les pusimos los valores del 2024, para que, si bien la producción es de otro año, los valores de los costos son actuales. Y bueno, y ahí en los costos tenemos costos fijos, que es básicamente la implantación de la pastura, además de la instalación y sistematización del área de riego. Después hay costos variables que tienen que ver con el agua utilizada y la mano de obra para el mantenimiento del área de riego. Lo mismo para el caso de secano, donde bueno, hay alguna parte de esos costos que no están incluidos. Una cosa importante acá es que los costos fijos de implantación de la pastura, como son pasturas, las de secano y las de riego, que tienen distinta duración, implican que se van a amortizar en distinta cantidad de años. Recién hablábamos, andamos más o menos en los mismos valores, 4 años de amortización para estos costos fijos de la pastura en secano y 10 años para la pastura bajo riego. Que esto puede ser también hasta un supuesto conservador, dado estos resultados que estamos viendo hace unos momentos. Bueno, los datos de costos, números, eso está todo bien detallado en la presentación. Incluso al final, si esta presentación va a quedar disponible. Pero bueno, esto está contabilizado como costos de implantación para el secano, a los cuales no tienen un costo de mantenimiento en sí, y a los distintos tratamientos de riego tienen su costo de implantación y tienen sus costos variables que corresponden a la mano de obra y el uso de agua. Capaz que acá una aclaración respecto al uso de agua. Lo que estamos asumiendo es que estamos utilizando, contabilizando el costo correspondiente al agua efectivamente utilizada en cada año y en cada tratamiento. Esto puede hacerse diferente, más allá del valor que estamos utilizando por cada milímetro utilizado. Esto podría hacerse diferente y decir, bueno, un productor si quiere contabilizar sus costos va a tener que prometer con algún proveedor de agua, una represa, un arrocero, ¿no? Sea el acuerdo que sea, que capaz que promete una cantidad fija de agua por año y esa agua la tenés que pagar, la uses o no, entonces eso te daría un costo fijo de agua durante todos los años. Eso podría hacerse de esa forma. Pero acá tomamos el costo efectivamente utilizado. Y generamos un margen bruto, ingresos menos costos, para los tratamientos en secano y los tratamientos bajo riego, manteniendo los colores. Y acá lo que encontramos es que a pesar de que los ensayos con riego tienen costos mayores, como decíamos, por la implantación de las pasturas, que son más caras, la implantación porque lleva más fertilizante, también el uso de los
el uso, bueno, toda la sistematización de la chacra se amortiza en más tiempo, más del doble del tiempo, entonces en realidad el costo fijo, digamos, es menor. Tiene una producción de materia seca por hectárea mayor. Bueno, y todo eso hace que la curva, ¿no?, de los ensayos bajo riego esté trasladada hacia la derecha, ¿sí?, con mayor margen bruto promedio que las de secano, que tienen un menor margen bruto promedio. Entonces esto es digamos, continuación a lo que decíamos recién sobre la producción de materia seca por hectárea. O sea que en dólares por hectárea, como está presentado acá, se mantiene que también es más conveniente el uso del riego respecto al secano. Pero acá quisiera detenerme en lo siguiente, que es en este elemento de la variabilidad de este margen bruto. También ocurre que el margen bruto de los ensayos con riego, de todos ellos, es menos volátil que el margen bruto en secano. Entonces, uno dice, bueno, podemos evaluar de forma bastante, o asimilar de forma bastante directa que el riego tiene un margen bruto promedio mayor. Pero ¿cómo capturamos que el riego tiene un margen bruto menos volátil? O sea, a todos nos gusta tener una corriente de ingresos que sea más segura respecto a una que sea muy, muy volátil. O sea, por eso pagamos seguros, ¿no? Pagamos una prima de seguro para un cultivo, para el auto, para lo que sea. Y bueno, hay un concepto en economía que se le conoce como el equivalente de certeza, que busca captar eso, que busca captar mayores promedios y menores volatilidades. Y si eso ocurre, ese equivalente de certeza es más alto. Bueno, acá es la parte que no espero que solo espero que entiendan el concepto, que es que si el margen bruto de un ensayo con riego tiene un mayor promedio y menor volatilidad, me va a dar un equivalente de certeza más alto, me va a dar un valor para mí como tomador de decisión, para el productor regante como tomador de decisión, que sea más alto. Y si, por el contrario, tiene un menor promedio y una mayor volatilidad, me va a dar más bajo. Entonces, ¿qué es lo que debíamos de esperar cuando calculamos este equivalente de certeza para estos ensayos? Bueno, que el de los casos con riego sea mayor. Y bueno, y eso es efectivamente lo que ocurre. Ahora, este equivalente de certeza, que está expresado en dólares por hectárea, me está penalizando a cada uno de los ensayos por una prima de riesgo. O sea que aquel ensayo que sea más volátil va a tener una prima de riesgo mayor. Y la prima de riesgo, en este CE, que es el equivalente de certeza, Certainty Equivalent, esa prima de riesgo, Risk Premium, entra negativamente. O sea que si la prima de riesgo es mayor, voy a estar penalizando ese equivalente de certeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en los ensayos con riego, el equivalente de certeza es el valor promedio menos su prima de riesgo. ¿Sí? De los 462 que tenía de ingresos promedios, pago una prima de riesgo muy alta por esa variabilidad que tiene. Cuando me voy a la derecha de los ensayos con riego, el valor promedio del margen bruto es más alto, eso ya lo habíamos visto, pero la prima de riesgo es más chica. ¿Por qué? Porque el margen bruto de los ensayos con riego es mucho menos volátil, por la mitad de volátil. Y eso hace que el equivalente de certeza crezca y crezca aún más cuando yo lo comparo contra el caso en secano. Entonces, esto que en el caso, acabo de explicar el caso de los ensayos de ancho de melga, pero para la lámina de riego se da la misma situación, básicamente lo que me está diciendo es, cuando yo voy a evaluar la rentabilidad económica del riego, yo no debería solo concentrarme en el impacto que tiene el riego en el margen bruto promedio, sino también en la variabilidad. Bueno, ¿cómo contemplo la variabilidad? Bueno, esta es una alternativa. Lo que estoy mostrando acá es una forma de contemplar el margen bruto
expresado en dólares por hectárea, ¿sí?, que me penaliza por la variabilidad de ese margen bruto. Si esa variabilidad es mayor, la penalización va a ser mayor. En el secano, la volatilidad es mayor y por lo tanto hay una penalización mayor de ese margen bruto, o sea, de ese equivalente de certeza. Y bueno, por acá lo que teníamos para presentarle en términos de este análisis que hemos venido haciendo, simplemente para cerrar, porque todos seguramente estén con hambre, incluido yo, el tratamiento con un mayor equivalente de certeza va a ser el tratamiento preferible. Bueno, esto ya lo expliqué en realidad. Bueno, como conclusiones, como cierre de la charla, decirles que bueno, hicimos esta evaluación económica del impacto del uso del riego en cultivos de pasturas utilizando un sistema de riego por desnivel. Utilizamos los ensayos experimentales de INIA en el establecimiento El Junco, que tienen distintos tratamientos para probar los anchos de media y lámina de riego. Yo no me detuve en la comparación entre ellos. Como ustedes vieron, esas curvas eran muy similares entre sí. Obviamente, esto para la gente más de producción es importante, ¿sí?, poder evaluar, y esto permite evaluar entre estas tres alternativas distintas, pero no me quise detener demasiado ahí. Bueno, simulamos la producción de materia seca con datos observados en el contexto de muy pocos datos disponibles. Simulamos los márgenes brutos como distribuciones de probabilidad para poder salvar este efecto de tener muy pocos datos. Analizamos el comportamiento diferencial de los promedios y las variabilidades de riego versus secano. Y utilizamos este indicador económico conocido como el equivalente certeza para hacer estas comparaciones. Comparamos los distintos ensayos. Como decía, no parece haber demasiada diferencia o diferencias muy acotadas, o parece haber diferencias bastante acotadas entre los distintos tratamientos de riego. Y bueno, y capturamos el aumento de bienestar o de los beneficios para el tomador de decisión, que en este caso es el productor, de estos incrementos del margen bruto asociado a la incorporación del riego. Bueno, que nos permite que se pueden descomponer con esta metodología que recién mostrábamos. Nosotros acá traté de poder explicitar al máximo posible los supuestos que tomamos. Claramente estos análisis ex post de un experimento pueden cambiar o van a cambiar de acuerdo a los supuestos que tomemos. Esto que decía de que no estamos contabilizando costos por ejemplo, de bombeo de agua o de inversión en una represa, o cómo se contabiliza el costo del agua, o bueno, capaz que puede no ser el mejor ejemplo utilizar el precio del novillo, capaz que, bueno, se podría hacer una mix de vacunos y ovinos, gracias. O cuestiones más del tipo de la tasa de aprovechamiento de la pastura, los kilos la tasa de conversión. Digo, todos estos son supuestos que hacen variar el análisis, que claramente, dependiendo del predio que uno esté evaluando, va a ir cambiando. Y bueno, y en proceso estamos de utilizar esos mismos datos de este ensayo, pero para años posteriores, donde se evaluaron distintas mezclas de pasturas, ya no con respecto al secano, sino a las pasturas entre sí. Entonces esta metodología nos permite hacer esa comparación también, capturando los promedios distintos y las variabilidades distintas de esas pasturas. Así que bueno, dejo por acá. Esto es todo lo que tenía para presentarles y quedo abierto para dudas que puedan tener, y muchas gracias.
pregunta aclaratoria de lo que presentó Francisco. Clarito. Hola, van pensando. No, pero es un caso interesante porque se aumenta el margen bruto y se disminuye la incertidumbre. Bueno, era eso nada más. Sí, decía. Exacto. Para la anotación. Repito. No, que es interesante porque se aumenta el margen bruto y se disminuye la incertidumbre del resultado, ¿no? Es lo que muestran las gráficas. Sí. El margen bruto aumenta a pesar de que el costo es mayor en los ensayos con riego, que es más que es pagado por la producción adicional de materia seca. Uh-huh. Muchas veces vemos el beneficio hablamos del beneficio del riego, muchas veces hablamos del beneficio del riego como que aumenta la productividad, eso es bastante lo que capturamos más fácilmente a través del margen bruto, pero también se habla mucho de la estabilización de rendimientos, estabilización de ingresos, que eso usualmente o si miramos solo el margen bruto no lo capturamos, no le podemos poner un valor explícito. Y esta metodología nos permite poner un valor explícito a esa reducción o esa estabilización de rendimientos. Una cosa para también agregar a lo que decía Francisco, que ese valor a la reducción, esa prima de riesgo, depende de cada uno, qué tanto le disguste a uno el riesgo. Gente que sea muy aversa al riesgo va a tener una prima de riesgo más alta y entonces va a valorar más los beneficios que vienen a través del riesgo que alguien que es lo que llamamos en economía neutral al riesgo, como que el riesgo no le pesa. Pero esta metodología nos permitiría capturar los dos casos, pues también podemos usar lo que, si se fijan, hay dos componentes. Uno, el valor esperado, ese promedio esperado, ese sería el impacto para alguien que es neutral al riesgo, y el valor que incluye la prima de riesgo, donde capturamos, podemos también evaluar la situación de alguien que el riesgo le disgusta, como la mayoría de nosotros, por lo menos. Gracias. No, una pregunta que tal vez tiene que ver con lo económico, pero también con lo productivo. Porque mirando las gráficas, uno podría pensar que las puntas, o sea, los mejores resultados y los peores de la gráfica, tienen una componente climática en los diferentes años, ¿no? Y eso permitiría al tomador de decisiones saber si, de acuerdo a las condiciones previstas climáticamente, si voy a poder invernar 10 novillos o 20 o 15 ¿no? Como que son herramientas que pueden llegar a ser interesantes. Sí. Es esa justamente la idea. No sé si esa es justamente la idea de esa gráfica, de esa campana, ¿no? Darte una idea general sobre qué tan bajo podría ir en probabilidad tus márgenes brutos y con qué probabilidad y qué tan alto podría ir en un extremo, donde esos extremos en general están en estos casos afectados por el clima, ¿no? Pero bueno, porque el clima después no solo genera una diferente producción de materia seca, sino también en este caso está generando costos diferentes, ¿no? Porque años más llovedores implican menos costos por menos utilización de agua y por menos mano de obra para regar. Entonces, no es solo la producción, ¿sí? O sea, no solo afecta a la producción el clima en este caso. Y esto está contemplado acá, ¿no? Pensando en una eventual compra de agua Hay que dejar todo registrado acá. Vamos a la última pregunta entonces y después le damos paso a Guinovart. No, cortita nomás, pensando en una eventual compra de agua, que el productor tenga que comprar agua, a ver si yo entendí bien, el coeficiente de variación fijándonos entre las láminas, de 20 a 60 no es tanto, o sea, son similares,
Por lo tanto, si yo no entiendo mal, prefiero regar con 20 y no con 60 porque voy a tener que pagar 20 y no 60. ¿Puede ser algo así? Pones sabiendo, pones un contador, un contador como la OCE a la salida o a la entrada de tu chacra y te voy a pagar el agua que... por ahí... Me voy a arriesgar a hacer esta respuesta y Claudio me corrige acá. Pero en sí, en los ensayos de lámina, en el que usa menos agua en total es el de 60 milímetros. Porque la cantidad de riegos que tenés que hacer en el de 20 son muchas respecto al de 60, que cuando vas a regar ya el perfil está más lleno que en el otro. Entonces en el de 20 tenés que hacer muchos riegos. Entonces en ese caso sería al revés en todo caso. Pero en términos de la productividad son iguales, ¿no? Prácticamente iguales. Sí, hay una, no sé si quedan las diapositivas, la última diapositiva te dice el uso total de agua en cada uno de los ensayos y ahí vas a ver que el de 60 es el que tiene menos agua utilizada y por tanto es el que tiene menos costo, porque también tiene menos mano de obra. Bien, bueno, muchas gracias.